Gracias a SiteGround por la invitación y a todos los asistentes por estar aquí este rato. Espero que os resulte útil. Como ha dicho Wilkins, al final de la sesión haremos una ronda de preguntas y respuestas, así que durante toda la sesión, por favor, sentiros libres para escribir cualquier duda o cualquier cosa que os inquiete, que queráis comentar. Yo, como ha dicho Will, que soy Beatriz Villar, soy de Sevilla, estoy casada, tengo 2 niños de casi 3 años, mis hobbies son muy normales, cine, música, viaje, gastronomía. Pongo aquí un poco mi formación, yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, tengo un máster de Asesoría Jurídica de Empresas y otro en Auditoría de Cuentas que hice durante mi estancia en PwC. Después de varias prácticas y varios contratos de corta duración en departamentos de contabilidad, fui supervisora de auditoría financiera en Price, una de las Big Four, que supongo que muchos conoceréis. Después pasé a ser responsable financiera en la división de distribución de la cervecera Damm, que también os sonará, supongo. Allí estuve unos meses hasta que pasé a Nutreco, al grupo Nutreco, en el que he estado 5 años en distintos puestos en departamentos de finanzas, terminando como Finance Manager el año pasado, cuando me cambié a Sherpa Platform, en la empresa en la que estoy actualmente, que otorgo el cargo de CFO o directora financiera. Para daros un poco de contexto para el que no nos conozca, ¿no? Sherpa Platform es un servicio de dirección financiera sobre todo para empresas de servicio, ¿no? Para agencias y consultoras. Decimos que somos una empresa de agencias para agencias porque unimos la experiencia de nuestro equipo en el sector digital y financiero y tecnológico para ayudaros a tomar decisiones estratégicas, ¿no? Al final tenemos una plataforma SaaS donde unimos la inteligencia financiera especializada con unos costes muy asumibles para nuestros clientes. Nuestro objetivo, entre otros, es democratizar el conocimiento financiero para que toméis unas decisiones basadas en datos reales y no en intuición. Uno de nuestros objetivos es daros estos webinars, que ya llevamos unos cuantos durante estos meses, pues son gratuitos y queremos acercar un poco esos conocimientos financieros que vemos que no siempre están presentes porque al final no es vuestro sector, ¿no? Facilitamos herramientas para ese análisis, ¿no? Para que ese análisis sea rápido, sea claro, sea accionable y sea intuitivo, sea fácil, ¿no? Al final, hemos visto que hay mucho uso de hojas Excel, Google Sheets o Power BI, donde hay miles de datos, miles de gráficas, ¿no? Y eso muchas veces pues marea, no se entiende bien y al final pues se rechaza, ¿no? Entonces nuestra filosofía es que todo sea amigable y mostrarlo de una manera, pues eso, fácil e intuitiva. Una vez dicho esto, pasamos a ver la agenda del día de hoy. Yo voy a intentar no extenderme más del tiempo que me han dado, ¿vale? Tenemos 1 horita. Yo creo que en 40-45 minutos podemos ver el contenido. Después, al final, veremos una herramienta para el cálculo de la rentabilidad que es bastante práctica, que me gustaría que también la probarais. Os pasaremos el link. Habrá un QR donde podréis verlo por el móvil y también un link que os pasará Wilkins para que lo podáis ver desde el ordenador y simular. Yo os enseñaré un poco cómo funciona, como además esto también se quedará grabado, pues lo tendréis ahí y podréis probar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver qué es la rentabilidad y cuáles son los desafíos comunes para empresas de servicios para lograrla. La definición de precios, ¿no? que tanto nos preocupa, cómo establecer precios, cómo calcular los costes, que en empresas de servicios nosotros los diferenciamos entre costes directos y costes de estructura. La estrategia de optimización de recursos para lograr que esos precios sean más ajustados y poder ser más competitivos en el mercado. La selección y retención de clientes rentables, ¿vale? Que no siempre es fácil porque siempre hay pelea por los buenos clientes, ¿no? Y pues no es fácil. ¿Qué podemos hacer para retenerlos? Cómo establecer en una segmentación, en una matriz de rentabilidad esos clientes, ¿no? Cómo segmentar y cómo diferenciar que no todos los clientes son iguales y no por tanto, no por eso los precios o los márgenes pueden ser iguales en todos los casos. ¿Cómo podemos controlar los costes y el presupuesto para precisamente ser rentables y ser competitivos? Maximizar el valor del cliente y después vamos a ver KPIs, ¿no? Indicadores de rentabilidad para empresas de servicios. Sí es importante que sepáis que esto está orientado a empresas de servicios, ¿no? De agencias consultoras, porque nosotros nos anichamos ahí. Entonces, para que sepáis que
que está centrado en eso y que a lo mejor no es aplicable todo lo que mostremos aquí para todo tipo de empresas. Al final, como decía, es una sesión de Q&A para que podáis trasladarnos vuestras preocupaciones, preguntas y yo en la medida de lo posible pues intentaré responderos. Bueno, ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad es la capacidad que tiene un negocio para generar beneficios, ¿no? En empresas de servicios esto es clave para el crecimiento y para la sostenibilidad del negocio. Si yo no soy capaz de ganar dinero con el trabajo que hago, con el servicio que presto, pues obviamente mi empresa está destinada a morir porque pues no soy eficiente, no soy competitivo. ¿Cuáles son los desafíos comunes para que un negocio sea rentable prestando servicios? Bueno, al final las empresas de servicios venden horas de trabajo, no venden un producto en concreto físico, ¿no? No vendo bolis, no vendo bocadillos. Entonces, claro, la dependencia de ese tiempo que tenemos de los empleados es un desafío común, porque, bueno, pues veremos que es muy importante que esas horas o ese precio hora esté bien establecido, bien controlado y bien que sea conocido sobre todo para fijar el precio, ¿no? No es lo mismo una hora de un senior que de un desarrollador o que de un diseñador o que de un fotógrafo o que de otro tipo de trabajo. Entonces es importante que tengamos los equipos bien dimensionados, obviamente, para prestar un buen servicio, pero que tengamos ese control de el tiempo, ¿no? De los empleados. Muchas veces hay dificultad para escalar precisamente por esa dependencia, porque tengo el equipo que tengo, no me atrevo a contratar, no sé si puedo contratar a alguien más, porque no sé si tengo equipo, o sea, no sé si tengo clientes suficientes para tener más equipo, ¿no? Me da miedo. Entonces, bueno, pues muchas veces pasa eso. Hay mucha competencia en el mercado. Hay muchas empresas de servicios que prestan servicios parecidos. Ahora, bueno, hay muchísimo boom de todo lo digital, todo lo que tiene que ver con servicios de marketing, redes sociales y tal. Entonces, bueno, pues es verdad que el mercado se ha vuelto muy competitivo. A veces hay baja eficiencia operativa, la estructura de costes está desorganizada o no se conoce. Ahora vamos a profundizar también en eso. A veces hay dificultad para retener buenos clientes y falta diferenciación en el mercado, ¿no? Servicios similares, pues un mercado muy copado con muchas empresas que ofrecen los mismos servicios. Y también, y esto es muy importante, falta de métricas claras para evaluar esa rentabilidad, ¿no? Si yo no sé cómo medir la rentabilidad, si yo no sé si soy rentable, pues ¿cómo voy a saber si voy bien, si voy mal o si tengo que cambiar algo, ¿no? Entonces, bueno, 3 puntos clave para medir la rentabilidad en empresas de servicios. En primer lugar, determinar un correcto precio, ¿no? En los servicios. Bueno, está claro que si yo me equivoco en el precio, no pierdo dinero, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que cubrimos todos los costes, tanto directos como de estructura, ¿vale? Dejando un margen de beneficio deseable, ¿no? Que me permita, pues, continuar. Buena utilización de recursos, pues optimizar en la medida de lo posible esos recursos. Si tengo, como hemos dicho antes, distintos perfiles o distintos tipos de clientes, distintos proyectos, tengo que obviamente optimizar esas horas de mis empleados de la mejor manera para que no haya tiempos ociosos, para que el coste por hora efective aumente, ¿no? De verdad tenga rentabilidad en eso y evitar que eso pueda suponer que la rentabilidad disminuya, ¿no? Si hay muchas horas muertas o recursos no asociados a proyecto, por ejemplo, pues obviamente mi rentabilidad disminuye. Eso hay que vigilarlo y también hay maneras de hacerlo. Y por supuesto, teniendo un control de costes riguroso. No solo de costes de personal, que en este caso es el core, ¿no? Que es lo que yo vendo, sino costes estructurales. Bueno, pues todo lo que sea herramientas, alquiler, bueno, gastos varios, ¿no? Freelance que no estén directamente asignados a proyectos, o hay miles de gastos que se pueden disparar y que pueden hacer que nuestro margen final caiga, ¿no? Pasamos a ver el precio, ¿vale? Ese elemento tan importante. Bueno, aquí hay un producto que todos conocéis de sobra, y vemos cómo, de un simple vistazo, vemos aquí cómo en 4 distintos sitios este producto tiene un precio completamente diferente, ¿no? En un supermercado lo podemos encontrar por menos de 1 euro, en un restaurante por 3 euros en algunos casos y subiendo, en un aeropuerto pues 5, 6, 7 euros y en un festival pues hasta 10 euros, ¿no? En un supermercado, ¿qué es lo que distingue cada compra, no? Pues en un supermercado tengo otras tiendas al lado, tengo un chino, tengo otros supermercados, puedo comprarlo por internet, entonces hay mucha más oferta, ¿no? Y el coste que implica llevar este producto al supermercado es un coste determinado.
En un restaurante, bueno, pues no solo tengo la lata, sino que tengo el vaso con el hielo, que me lo sirven encima de un mantel, con mi servilleta, me lo sirve una persona, estoy en un local precioso, con una decoración estupenda, con iluminación, que un local que cuesta dinero, ¿no? Entonces, en un plato, en mi comida, entonces, claro, todo eso tiene un coste que hay que asociar a ese producto, ¿no? En un aeropuerto, bueno, además de que no hay más sitios donde poder comprar este producto, pues estoy cansado, tengo mucha sed, entonces, bueno, me aporta mucho valor, ¿no? No es lo mismo que si estoy en un restaurante y digo, bueno, mira, pues me bebo un agua, no pasa nada, o me voy a otro sitio luego, me la tomo. No, allí solamente tengo la opción de pagar ese precio, ¿no? Y además el coste que tiene llevar ese producto al aeropuerto, pues es más alto normalmente y además, bueno, pues existe ese ley de oferta y demanda, ¿no? Como no hay mucha oferta, pues el precio es más alto. Y en un festival, pues tengo calor, estoy súper contento porque estoy con mis amigos, entonces no me importa gastarme un poco más, encima me dan un vaso fantástico por 2 € más, por si me lo quiero quedar luego, ¿no? Entonces, pues el valor es superior y también no tengo otro sitio donde comprarme el producto y por tanto el precio es superior, ¿no? Entonces, al final, ¿con esto qué quiero decir? Que a este producto le afecta esto, pero a cualquier servicio le pasa un poco igual, ¿no? No es solo lo que me cuesta a mí prestarlo, sino el valor que aporto al cliente, ¿no? ¿Qué diferenciación tengo con respecto al resto? ¿Qué puedo dar extra, ¿no? Que puedo, pues eso ahí van muchos factores que afectan el relacional con el cliente, el valor diferencial, ¿no? Que eso al final cada marca también tiene que trabajarlo, ¿no? Eh, ¿Cómo fijar estos precios? Bueno, el método más común es saber qué me cuesta a mí el producto, bueno, en este caso el servicio que voy a prestar, ¿no? En este caso hemos dicho el coste directo, las horas del personal y después el coste de estructura, pues todo lo demás, ¿no? Que tengo que imputar proporcionalmente. Oye, yo quiero saber, o sea, tengo que saber qué margen de ganancia quiero obtener o cuál es el margen de ganancia deseable, ¿no? Si yo establezco que quiero un margen de ganancia del 20%, pues mi precio tiene que ser un 20% superior a los costes operativos que yo establezca, ¿vale? Y eso obviamente es el tema que vamos a ver, ¿no? Que cómo establecer esos costes. Después, basado en el valor percibido. Aquí en empresas de servicios es más complicado porque, como hemos dicho, es un mercado muy competitivo y el valor que recibe el cliente es similar o puede ser similar, a no ser que yo esté muy especializado en algo que no haya competencia, el valor puede ser similar si contratan a mi competencia o me contratan a mí, ¿no? Entonces, esto es mucho más, menos fácil de medir, ¿vale? Por suscripción, bueno, por suscripción aquí se basa mucho en los modelos también SaaS, ¿no? Cuando yo tengo un servicio que es recurrente en el tiempo, puedo establecer un precio que al final, bueno, pues el servicio no es homogéneo en el tiempo, pero me asegura esa suscripción y entonces pues puedo manejar un poco el precio, ¿no? De una mejor manera. Y por proyecto hora, esto se da mucho en los proyectos one shot que vosotros trabajáis y estáis súper habituados a hacer, ¿no? Si es un proyecto específico, con unas horas específicas, perfiles en concreto, a lo mejor es un trabajo, pues eso, mucho más concreto, de más tiempo, pues es mucho mejor fijar el precio como algo mucho más estudiado para ese tipo de servicio, con la complejidad que tiene, con los perfiles que necesito, no solo el perfil de trabajo, sino el tiempo que voy a emplear en pues, reuniones, todo eso hay que manejarlo, ¿no? Básicamente, o sea, el primero sería la base y el resto son, digamos, como peculiaridades de distintos servicios, ¿no? Que puedo prestar. La pregunta es, oye, ¿sabéis calcular estos costes operativos y cuál es el valor que aporto al cliente? Bueno, pues eso es algo que es importante que sepáis cómo hacer, ¿no? Como hemos hablado antes, en empresas de servicios a nosotros nos gusta diferenciar entre coste directo y coste de estructura. El coste directo, si yo vendiese bolis, como decía antes, yo tendría mis ventas de bolis y después en mis compras tendría el capuchón, la tinta, el plástico, el plastiquito que va por detrás, la caja de cartón donde meto el pack de bolis. Y todo eso serían mis compras y mi coste directo. Aquí no vendo nada material, vendo horas de gente, ¿no? Horas de personas. Entonces, el coste directo son las horas de mis trabajadores, de mis trabajadores asignados a proyectos,
horas de freelance que contrate para esos proyectos y, bueno, otros costes directos que yo tenga o que pueda imputar directamente, ¿no? Si tengo herramientas y quiero imputarlas directamente a coste directo o cosas que tenga directamente, o sea, que pueda cobrarle al cliente, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que tener súper buen control, ¿no? Al final, eh, necesito tener un equipo preparado, por supuesto, para atender la demanda de mis clientes y dimensionado, porque si tengo aquí una sobrecarga de equipo, pues obviamente esas horas ociosas o esas horas que no puedo asignar a producto y que por tanto no puedo rentabilizar, hacen que mi rentabilidad baje, ¿vale? Entonces es importante y eso es para eso sirve la herramienta que hemos diseñado, tener pues el salario del empleado, las horas asignadas a proyectos y cuánto me cuesta ese empleado por hora, ¿no? La rentabilidad por empleado, que tanto os interesa. Y sabiendo eso, pues teniendo en cuenta el margen que quiera obtener, tendrá un precio. A veces el precio será asumible, a veces pues a lo mejor es un tema de a largo plazo, ¿no? A lo mejor es un cliente estratégico, después lo veremos, en el que yo fijo un precio ahora mismo que no es el deseado, pero que puedo ir aumentando, ¿no? En el futuro, que me interesa tener este cliente, entonces ahora sacrifico, digamos, margen porque sé que en el futuro pues puedo obtener más, ¿no? Entonces, lo importante es tener claro cuál va a ser la estrategia con cada cliente. Y después el coste de estructura, bueno, estos no se imputan directamente en el proyecto, pero se pueden repartir. Esto es con lo que la Coca-Cola decíamos del local, la luz, el camarero y todo eso. Obviamente en la cuenta, cuando tú pagas en un restaurante, no pone todos esos conceptos, ¿no? Pero sí sabemos que no solo estamos pagando la comida, sino que estamos pagando el servicio. Pues aquí pasa un poco igual. Todos los gastos que nosotros tenemos los tenemos que repercutir al cliente. Obviamente eso el cliente no lo ve en ningún sitio, pero yo tengo que asumir que para realizar mi actividad como agencia Beatriz necesito pues una oficina, necesito herramientas, necesito ordenadores, necesito personal de administración, de recursos humanos, necesito gestionar. Entonces todo eso, además de mi personal, me supone un coste que yo tengo que repercutir. Entonces, aquí la gran pregunta, y muchos clientes me lo han puesto encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo reparto esa estructura? Bueno, eso no hay una verdad, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. O básicamente dos, en resumen, ¿no? De manera proporcional a todos mis proyectos o de manera aritmética, ¿no? O sea, es decir, yo tengo, me lo invento, 10 clientes a los que le facturo pues a uno el 50%, al otro el 20%, el otro el 15% y el otro el 15%. Y reparto ese coste de estructura así, de manera que cada uno de la tarta global, ¿no? Pues le corresponde un trozo, en función de su peso, le corresponde un trozo de estructura. De esa manera podré ver la rentabilidad global, ¿vale? Si analizásemos por cliente y por proyecto. En una empresa total, nosotros vamos a tener las ventas, vamos a tener el coste directo que nos va a dar el margen bruto, después lo veremos, y el margen bruto es lo que obtengo de solamente prestar el servicio. Y después el EBITDA, que es el que viene cuando restamos el coste de estructura, es decir, todo lo demás, será el margen final, ¿vale? Antes de amortizaciones e impuestos. Aquí importante una cosa que quiero pasar por encima y es que no todas las horas del personal son coste directo y no todas las horas de freelance son estructura. El plan general contable, algunos lo sabréis, mm, marca que todos los sueldos y salarios para una empresa de agencia son coste directo y todos los servicios de profesionales independientes, que es la 623 en el plan contable, es servicios exteriores o coste de estructura. En las empresas de servicios no siempre es así y nosotros en Sherpa lo hacemos específico, no hacemos una PIL a la medida para que esto se tenga en cuenta. Si yo tengo personal que es staff, ¿no? Que es recursos humanos, administración, eso no quiero que vaya a coste directo porque no son horas que yo puedo facturar, eso se pasa a estructura, ¿vale? Aunque en la contabilidad nosotros lo tengamos como coste directo, ¿no? Y viceversa, si yo tengo un freelance en la cuenta de servicios profesionales independientes, porque tengo también mezclado la gestoría, el abogado, el notario, lo que sea, si yo tengo un freelance que le contrato para un proyecto, esas horas las quiero imputar como coste directo, por tanto, eso tendría que ir a coste directo, de manera que las pérdidas y ganancias está hecha a la medida para empresas de servicios, agencias o consultoras, ¿vale? Que no es igual que otro tipo de negocio. Esto es importante, por eso me he parado un poco más.
¿Qué estrategias hay de optimización de recursos? Bueno, aquí tampoco voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pues modelo de pricing inteligente, pues tarifas diferenciadas según el cliente, según el tipo de cliente, si es estratégico, si quiero conservarlo, si es un proyecto grande, si me interesa pues por recomendaciones, ¿no? Por visibilidad. Pricing por valor agregado o estrategias basadas en el valor que aporto al cliente, ¿no? Eficiencia operativa, bueno, pues cuanto más estandarizado tenga los procesos, más automatizadas tenga las tareas, optimice mis recursos humanos o externalice tareas secundarias que no me interesa que haga mi equipo, sino que puedo externalizarlas a un coste menor, pues todo lo que sea ganar en eficiencia, al final reduzco la tasa hora y por tanto tengo mucho más beneficio, ¿no? Porque si puedo mantener el precio, pues gano más, ¿no? Reducción estratégica de costes. Bueno, pues todo lo que puede reducir los gastos operativos, lo que hemos hablado antes, cuanto mejor utilizado tenga mi equipo, em, cuanto mejor negociación tenga con proveedores y obtengo mejor precio en mi alquiler, ¿no? De la oficina o en publicidad o los gastos que yo tenga optimizados, obviamente eso va a repercutir en que el beneficio sea mayor, ¿no? Si mi competencia lo consigue y yo no, muchas veces yo he oído el comentario, ¿no? Es que no sé cómo fulanito puede vender este servicio a este precio, es que no me lo explico. Bueno, o tiene un margen más ajustado que el tuyo y es su estrategia, ¿no? De volumen y tener un margen más bajito y conseguir más, ¿no? Que ahora después también veremos. O que tiene mucha eficiencia operativa, ¿no? Tiene equipo más eficiente, tiene mejor repartidas las horas, los gastos operativos los tiene más reducidos, pues porque tiene teletrabajo, porque no tiene gastos de oficina, ¿no? Yo me encuentro mucho que ahora hay empresas que ni siquiera tienen oficina porque tienen teletrabajo, tienen coworking o tienen bastante ahorro en eso, ¿no? Y no solo oficinas, sino luz, agua, en fin, son muchos gastos. Mejora continua, bueno, pues metodologías ágiles, pues que esté todo muy estandarizado, que al final todo el mundo conozca cuáles son los procesos. Al final el orden lleva al éxito, ¿no? O sea, si todo el equipo conoce cuáles son los estándares de calidad, cuál es la manera de hacer las cosas, pues se evitan tiempos muertos, se evita mucha ineficiencia, ¿no? Pues sistema de medición del desempeño. Al final, el trabajador mejor es el que más gana y por tanto es el que está más motivado, el que tiene mejores proyectos, mejores clientes y eso al final pues también lleva al éxito de la empresa porque retengo el talento y bueno, soy capaz de tener un equipo mejor que mi competencia, ¿no? Y entonces mis clientes me van a buscar a mí porque saben que tengo un equipo bueno. Y eso es así y pasa en muchos sectores. La cultura de la innovación. Bueno, pues ahora hay muchos clientes que me dicen, mira, es que yo con la inteligencia artificial antes tardaba hacer esto una semana y media y ahora tardo 3 mañanas. Y sin embargo estoy manteniendo el precio. Oye, fenomenal, estupendo, ¿no? Entonces hay que hacer uso de la IA. Hoy justo decía un cliente, es que quien no use la IA es que es tonto, ¿no? O sea, es que es torpe, porque todos los demás sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, quien dice la IA dice otras muchas herramientas que hay innovadoras, ¿no? Que, bueno, hay que subirse al carro porque, imagina un mundo cambiante como este, quien no lo haga, pues se queda atrás. Después, el uso de herramientas. Pues obviamente, si tenemos una herramienta CRM potente, un software de gestión de proyectos que tenéis ahí varios que conoceréis de sobra, eficiente y lo uso bien, ¿no? Pues todo eso ahorra tiempo y sobre todo ayuda a identificar posibles ineficiencias que se pueden corregir, ¿no? Si yo voy ahí a Matacaballo y no sé cómo me viene, oye, he perdido dinero aquí, pero no sé por qué, bueno, da igual, venga, no pasa nada, seguimos. Pues si no analizamos bien qué es lo que está pasando, obviamente no podemos tomar medidas correctivas, ¿no? Y tableros de control financiero. Esto yo, que es mi campo, lo veo clave, ¿sabes? Lo veo clave porque lo que decía, si no sabemos identificar qué clientes son buenos, qué proyectos son rentables y cuáles no, no vamos a ningún lado y no podemos definir nuestra estrategia, ¿no? Otro de nuestros clientes decía, mira, yo es que me voy a centrar en este tipo de clientes y me voy a vender como esto. Yo no quiero otro tipo de clientes, no lo quiero. O los he abandonado o les he invitado a que no me contraten más o bueno, algunos por relacional, pues bueno, los estoy manteniendo, pero en realidad no es el target que me interesa, ¿no? Pues, oye, eso es clave, ¿no? Y esa decisión se toma basada en números y basada en datos, no por un capricho ni porque sea algo circunstancial, sino, oye, yo me quiero posicionar aquí en el mercado y tengo estos datos detrás que me confirman que yo soy bueno en esto, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Yo soy bueno en esto, mejor que mi competencia en esto, y obviamente aquí es donde yo puedo marcar el diferencial. Si estoy en un mercado mucho más amplio, pues es mucho más difícil diferenciarse y mucho más difícil obtener algo distinto a lo que ofrece la competencia.
Bueno, pues si cumplimos estas estrategias, pues la idea es que se maximicen los márgenes, ¿no? Obteniendo esa eficiencia organizacional, porque esto es algo transversal a toda la organización que hemos comentado. Selección y retención de clientes rentables. Bueno, aquí es importante lo que hablamos, ¿no? Identificar cuáles son los clientes ideales para mí, ¿vale? Según margen, obviamente, y según compatibilidad con nuestra empresa. Aquí va mucho del tema cultural, los valores y tal, ¿no? Por supuesto, los que me den más margen, ya me adaptaré yo a la cultura, ¿no? Eso también lo he escuchado alguna que otra vez. Implementar estrategias de fidelización y mejora de experiencia del cliente para que se queden conmigo, no se vayan con la competencia. Al final, esto también es mucho de relacional. Aquí yo sé que hay mucho trabajo de todos los CEO, al menos nuestros clientes, ¿no? De cuidar ese relacional, porque, como hemos dicho, vendemos personas, vendemos horas y hay mucho trato humano aquí. Entonces, es clave. Y aplicar el principio de Pareto, ¿no? Oye, el 80% de los ingresos provienen del 20% de los clientes. Es decir, yo tengo clientes muy potentes que me aportan la gran parte de los ingresos. Y después tengo clientes chiquititos, ¿vale? El 80% que me dan el resto, ¿vale? Pero a mí me interesa centrar, ¿no? Que la mayor parte de mis ingresos en pocos clientes. Esto es bueno si consigo fidelizar, ¿vale? Y si tengo recurrencia. ¿Por qué? Porque al final, si tengo dependencia de pocos clientes, también es peligroso, ¿no? Que se me vaya alguno. Si se me va alguno, pues oye, pues puedo pasarlo regular, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo aquí criterios a tener en cuenta, sobre todo para esto que vamos a ver aquí, que es la segmentación de clientes, ¿no? La matriz de rentabilidad, que es lo que hablaba antes. Oye, aquí hay 4 tipos de clientes que se engloban según su volumen de facturación que le facturo y el margen de contribución que me aportan, ¿no? Y también aquí, según dónde nos situemos y qué elijamos, estamos estableciendo estrategia dentro de nuestra propia compañía. No siempre tenemos que estar en el mismo sitio, no siempre tenemos que optar por el mismo tipo de cliente, ¿no? Porque no todos los momentos de las empresas son iguales, ¿no? No es lo mismo una empresa que acaba de empezar que alguien que lleva 5, 10 o 20 años, no está igual de posicionado en el mercado y posiblemente el que tenga más nombre y esté más situado en el mercado, pues puede elegir más que el que lleve poco, ¿no? Entonces, identificar ese tipo de clientes es importante para pues tener claro qué esfuerzo y qué equipo elegir para cada cliente, ¿no? Los clientes masivos, bueno, me dan mucho volumen de facturación, pero bajo margen de contribución, ¿no? Bueno, pues son muchos clientes chiquititos, como decía, ¿no? Aquí habría que reevaluar o ver si me interesa continuar la relación comercial, porque si me dan poco margen de contribución, tendría que evaluar qué recursos estoy empleando en este cliente, no solo porque este me dé poco margen, sino porque ese recurso lo puedo estar desaprovechando porque podría usarlo para otro cliente, como por ejemplo un cliente estratégico, ¿no? Que tenga alto volumen y alto margen de contribución. Oye, ese es el cliente fantástico, estupendo, ¿no? Este hay que retenerlo, expandirlo, hacerle upsell y todo lo que pueda, ¿no? Porque es el cliente ideal. O incluso un cliente de baja retribución que tenga poco volumen, o sea, perdón, un cliente potencial, ¿no? Que tenga bajo volumen, pero que tenga un alto margen de retribución. O sea, me compra poco, pero lo que me compra tiene mucho margen, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay que optimizar, hay que apostar por ese cliente, hacerle upsell y dedicar recursos a ese cliente, ¿no? Y obviamente los clientes de baja retribución, pues bajo volumen y bajo margen, obviamente aquí también habría que más bien desinvertir, ¿no? Muchas veces pues también hay relacional, pero no es algo interesante, o sea, me está consumiendo recursos y me está dando poca rentabilidad. Esto no solo ocurre con los clientes, sino con los proyectos en sí. Y esto lo veíamos en uno de los webinars que di hace unos meses, ¿no? Muchas veces pensamos que porque una línea de negocio, un tipo de servicio, facturo mucho, es la que mejor me va, y no es así. O sea, puede ser que en volumen yo haga mucho trabajo de diseño web, por ejemplo, pero eso me aporte muy poco margen. Entonces, no tiene sentido que yo me empeñe en vender eso porque estoy empleando muchos esfuerzos y el margen es muy pequeño. Sin embargo, una línea de negocio a lo mejor nueva, en la que facturo poco porque pues, que estoy empezando, porque todavía no tengo equipo especializado, formado en eso, pero me da mucho margen, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que potenciar. Oye, si esta línea de negocio hay oportunidad en el mercado, se cobra bien, ¿no? Porque se puede vender a un precio bueno, alto, pues tengo que centrarme ahí, ¿no? Parecen
algunas cosas obvias, pero no no siempre es así, ¿no? Porque históricamente yo llevo, pues hay agencias, ¿no? Es que yo llevo 10 años o 15 años haciendo esto, antes era mucho más rentable y es que a lo largo de los años, pues hay mucha más competencia, he perdido, tal, bueno, pues es hora de reconducir la situación, ¿no? Por eso digo que no siempre, están todas las agencias o todas las consultoras en el mismo sitio, ¿no? O apostando por el mismo tipo de cliente. Lo importante es tenerlos identificados, saber dónde está uno y dónde se sitúa dentro del mercado y a qué cliente le interesa ir. Bueno, el control de costes y presupuesto. Aquí es importante, como decíamos, identificar y eliminar los costes innecesarios, ¿vale? Hacer una evaluación. De hecho, con algunos de nuestros clientes ya lo hemos hecho, ¿vale? Que hay pues recortes en gastos operativos. Muchas veces no es cuestión de no querer recortar, sino no conocer bien qué gastos tienes, ¿no? Entonces, nosotros en Sierpa hacemos un análisis de las desviaciones o de las tendencias de los gastos, ¿no? Si se han disparado, si no, pues aquí se identifican claramente que hay muchas veces que hay gastos pues, que no son necesarios o que se pueden ahorrar, ¿no? Optimización de recursos, lo que hablábamos antes, uso eficiente de personal y tecnología. Si tenemos herramientas de picaje, ¿no? ClickUp o otro tipo de herramientas de control de horas. Si tengo desviaciones en horas, oye, muchas veces es que hay que refacturar eso al cliente, ¿no? Porque pues, no se han negociado bien los honorarios, no se han estimado bien las horas, resulta que el trabajo no era el que al principio se había acordado, sino que ha habido trabajo de más. Es algo que también comentáis mucho los clientes que tenemos en Sherpa. Es que aquí hay mucho de regateo, ¿no? De, bueno, pero ya que estás, hazme esto. Bueno, redes sociales, bueno, pero ahora también esto y esta publicación y esta no sé qué. Y bueno, como es poquita cosa, ¿no? Y hay cierto abuso ahí. Oye, pues tener claro que esas horas de más, pues hay que refacturarlas o tiene un coste y por tanto no lo tiene que asumir la agencia, sino el cliente. Aquí también he puesto llevar un buen control del flujo de caja. Esto va por otro lado, o sea, la corriente de cash flow, la corriente de caja y la corriente contable, como sabéis, o si no sabéis, también podéis ver algunos de los webinars que he dado, son distintas, ¿vale? Pero es importante tener bien atado el cash flow porque si hay desequilibrios en la caja, pues esto nos puede llevar a situaciones complicadas, ¿vale? Entonces, pues hay que tener un buen control, no poder afrontar, pues, por ejemplo, salarios o tener que despedir, o, ¿vale? O sea, que es importante que la caja esté bien atada. Realizar análisis de rentabilidad por proyecto, pues justo lo que hemos hablado, ¿no? Evaluación detallada para ver si es rentable o no y para tomar decisiones en base a información. Establecer un presupuesto basado en objetivos. Aquí también di un webinar sobre presupuesto. Es muy importante tener claro qué es lo que yo quiero, ¿sabes? Qué es lo que pretendo para el año que viene, no solo en ventas, sino cuál es el margen que yo espero tener, son no margen bruto, sino EBITDA, qué costes quiero tener. Esto en Sherpa también lo hemos incorporado, que lo podáis tener, cuál es vuestro objetivo y cuáles son vuestras desviaciones del real versus el objetivo. Y automatizar la gestión financiera, ¿no? Bueno, pues uso de software contable o financiero, incluso el ERP, ¿no? Manejar el ERP de una manera constante para ser eficiente en la administración de este presupuesto, ¿no? Intentar que no sea en una hoja que haya que actualizar mucho, porque al final eso es un pain que pues, se termina dejando, no actualizando y es un pozo de horas interminable que se hace súper pesado. Entonces, bueno, aquí sugerimos pues implementar herramientas de control financiero que permitan visualizar en tiempo real esos gastos, ¿no? Y su impacto en la rentabilidad, tanto los gastos como los ingresos y la tendencia, ¿no? De los mismos. Aquí hemos puesto mejores prácticas y errores comunes. Pues mejores prácticas, actualizar métricas mensualmente, no siempre son las mismas métricas las que tengo que tener en cuenta. Realizar revisiones trimestrales de cómo van esas métricas comparadas con el presupuesto. Crear dashboard de seguimiento para ver alertas, ¿no? Si, oye, tengo mucha desviación con respecto al presupuesto, mucha desviación de rentabilidad, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy desviando en horas, el equipo no está siendo eficiente, las tareas no están claras, el cliente no colabora, que muchas veces también pasa, ¿no? Que el cliente no colabora y eso hace que se complique todo. Y tener documentadas las variaciones y sus causas, eso es básico, ¿no? Y tener un plan de acción cuando hay algún tipo de desviación o algún tipo de problema. Aquí en análisis comparativo, bueno, pues se puede hacer por tipo de cliente, lo que hemos hablado, sector de mercado, complejidad técnica o recursos empleados, ¿no? Agrupar. Ayer justo tuvimos una reunión con un cliente que decía que agrupaba a sus clientes en 3 grupos, pues en función de distintos criterios, ¿no? Pues una buena práctica por tipo de cliente o por tipo de servicio.
Crear benchmark internos de rentabilidad también es una buena práctica. Identificar factores de éxito, ajustar estrategias de pricing y asignación de recursos en base a la experiencia, ¿no? Oye, pues si tengo que subir los precios, también tenemos varios clientes que lo han hecho. Oye, pues si quieres quedarte conmigo, los precios han aumentado, o el que ha aumentado otras muchas cosas y bueno, y la asignación de recursos, pues necesito perfiles para este proyecto con más formación o para este otro con no me hace falta tanto, ¿no? O sea, tener optimizado el equipo. Y errores comunes, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? No incluir gastos indirectos de estructura, olvidarme de eso, olvidarme de que tengo que repartir también esos gastos a la hora de fijar precios, subestimar el tiempo del equipo, no calcular bien, ignorar gastos de herramientas, pues, lo que hablamos también antes, cálculos parciales de rentabilidad, pues no estoy incluyendo todo lo que debo incluir, no tengo controladas las horas, no tengo controladas con todos los gastos, por tanto, al final no calculo bien el precio y por tanto estoy teniendo información errónea y errores en la gestión, ¿no? Bueno, pues registros todo esto lo que conlleva, ¿no? A los problemas de cálculo, pues estoy teniendo un análisis reactivo y no proactivo, tengo registros dispersos, no hago seguimiento y no proyecto. Bueno, ¿cómo puedo maximizar el valor que aporto al cliente, ¿no? El long time value. Pues el long time value que tenéis ahí la fórmula, hay varias maneras de maximizarlo, ¿no? Bueno, pues podemos hacer upselling, es decir, venderle al cliente más servicios o cross-selling, personalizar el servicio y así nos diferenciamos de la competencia, mejorar la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del usuario, programas de lealtad, recompensas, fidelización, ¿no? ¿Cómo medirlo? Bueno, pues la tasa de retención de clientes, ¿no? Cuánto tiempo se queda el cliente conmigo y si no se queda, ¿por qué? Hacer entrevistas de salida, valorar por qué no es interesante el cliente quedarse y se va con otro. ¿Cuál es la frecuencia de compra? ¿Cuál es el ticket medio de compra? Esto es interesante. Nosotros en Sherpa el ticket medio de compra lo medimos y es interesante ver la tendencia según también la estacionalidad en el año y tal, ¿no? Oye, ¿por qué ha bajado o ha aumentado, ¿no? Y centrarnos también en eso, intentar pues, vender más y mejor. Y método, bueno, implementar una estrategia con beneficios para clientes frecuentes, por ejemplo, ¿no? Pues eso, premiar a clientes que sean fieles y que cuenten con nosotros para muchos tipos de servicio también, ¿no? Bueno, y este método permite definir cuánto invertir en la adquisición de clientes, ayuda a mejorar las estrategias de fidelización y permite segmentar clientes y mejorar la rentabilidad, lo que hemos hablado antes de los grupos, ¿no? Pues eso, categorizar y tener muy establecida cuál es la estrategia para cada uno de ellos. Aquí, por último, ya pasamos a los indicadores de rentabilidad en empresas de servicios, antes de pasar a ver la herramienta de cálculo. Y pasamos por varios KPIs que son interesantes para este tipo de empresas, ¿vale? El margen bruto que hemos estado mencionando varias veces durante la sesión indica los ingresos totales a todo lo que facturo, menos los costes variables, que es decir, las horas, ¿vale? El coste directo en una empresa de servicios, el coste directo, sueldos y seguridad social, entre los ingresos totales. Eso me da un porcentaje de qué me cuesta lo que estoy vender lo que estoy vendiendo, ¿no? ¿Qué me cuesta realizar esos trabajos? Y después el margen neto, que nosotros lo calculamos como EBITDA porque aislamos amortizaciones y financieros y impuestos. Bueno, aquí esto indica la rentabilidad final del negocio, lo que hemos hablado, ¿no? Ingresos o resultados entre los ingresos totales, ¿no? O sea, el total, ¿no? Ingresos menos todos los gastos, el resultado entre los ingresos totales. Entonces, eso es lo que me queda al final del todo, ¿no? ¿Qué dinero me queda cuando he realizado los servicios con los costes que tengo? La tasa de facturación por hora, pues, y los ingresos totales entre el total de horas facturables. ¿Vale? Aquí, bueno, ingreso por empleado. Lo que hemos hablado antes de coste de adquisición de cliente, cuánto nos cuesta atraer un nuevo cliente, cuánto gastamos en atraerlo, ¿vale? Pues bueno, cuánto gastamos básicamente en marketing y publicidad entre los nuevos clientes que entran, ¿no? Valor de vida del cliente, pues los ingresos que un cliente generan su ciclo de vida durante el tiempo que está en relación comercial con mi agencia, con mi empresa. La rentabilidad por empleado,
básicamente es la tasa de utilización, ¿no? Las horas que son facturables con las horas totales disponibles, ¿no? Teniendo en cuenta, que esto es importante también, vacaciones, horas ociosas de reuniones, que aunque un empleado esté 40 horas a semana, pues es evidente que no hay 40 horas efectivas, porque hay otras tareas que no son facturables quizá o que no son totalmente eficientes, ¿no? Entonces, también es un ratio o un porcentaje que es interesante. Y rentabilidad por cliente, que también os interesa mucho, que básicamente es, pues, los ingresos por cliente menos los costes asociados a ese cliente, ¿no? Que básicamente son las horas que yo puedo imputar y la estructura que yo imputo a ese cliente entre los ingresos, ¿no? Entonces, esto es algo también muy interesante para vosotros, que saber qué porcentaje os da cada cliente, ¿no? La línea de negocio está muy bien o la empresa está muy bien, pero os interesa saber si el cliente, es rentable o no. Muy bien, pues pasamos a ver la herramienta. No sé, Wilkin, si quieres que ahora, muestre esto y después pasemos a las preguntas, ¿te parece? ¿O lo hacemos al revés? Sí, podemos mostrarlo ahora y pongo también ¿Sí? por aquí el... Vamos bien de tiempo, entonces, si os parece, os voy a enseñar, la herramienta que os vamos a facilitar, ¿vale? Para el cálculo de la rentabilidad. Bueno, en Sherpa hemos creado algunas mini tools, como nosotros llamamos, y en este caso lo que nos aplica es una herramienta que ayuda a calcular el precio de un proyecto en función del equipo dado, ¿vale? Y bueno, y el margen que queremos esperar, ¿no? O sea, que esperamos. Entonces, marcamos cómo se usa. Bueno, pues se marca el equipo de proyecto, se agrega cada uno de los miembros involucrados en el proyecto con sus roles y sus salarios brutos anuales. Después se pone el número de horas estimado de que cada miembro dedicará a ese proyecto y el porcentaje de gastos de estructura o gastos generales que vayamos a soportar, ¿no? Aquí normalmente ponemos un porcentaje, entonces es más sencillo. Nosotros decimos que si no lo sabéis todavía, bueno, que Sherpa, los clientes de Sherpa tienen en torno a un 25% de gastos de estructura, podéis calcularlo, pero vamos, que en torno al 25% es algo razonable. Y el margen que nosotros queremos esperar de ese proyecto, entonces marcamos un porcentaje de margen y veremos, a ver cómo muestro ahora aquí, voy a dejar de compartir esto y ahora dejo de compartir y ahora presento. Pues no sé por qué no puedo. Ahora, ahora ya ha tardado un poquito. Ahora sí me veis. Vale, esta es la calculadora de rentabilidad de proyectos que os va a pasar Wilkins también el link, ¿vale? Y ahora también pondré un código QR para que lo podáis escanear en el móvil. Aquí esto es justo lo que hemos hablado antes, ¿vale? Cómo funciona la calculadora. Y aquí, pues bueno, le daríamos a nueva simulación. Yo tengo aquí ya puesto mi email y entonces aquí se pone la categoría del rol que queramos poner, ¿vale? En este caso, bueno, pues como es un ejemplo, ponemos, por ejemplo, Paid Manager. El nombre, pues ponemos, por ejemplo, José Pérez. Y ponemos salario bruto anual y número de horas asignadas al proyecto, ¿no? Pues ponemos 35, por ejemplo. Aquí, bueno, aquí ya teníamos puesto otro perfil, ¿vale? Aquí le damos a añadir miembro del equipo, entonces ya está aquí José Pérez, que ya lo hemos incluido, ¿vale? Teníamos aquí a José Martín, que era un ejemplo, Paid Manager, y otro que es Paid Manager también, con un salario parecido y el número de horas. Esto es el porcentaje de estructura que os decía antes. Aquí está la definición, ¿vale? Los costes de los recursos no vinculados directamente a la entrega y el porcentaje de estructura de las agencias de Sherpa es aproximadamente de un 25%. Vamos a poner un 25%. Vosotros en función de lo que tengáis, pues tendréis que poner un porcentaje u otro, ¿vale? Aquí, bueno, Sherpa te puede ayudar porque nosotros, como establecemos lo que es estructura, lo que es coste directo, pues rápidamente se ve qué porcentaje tenéis.
Y aquí, en el porcentaje sobre ventas esperado, bueno, pues esto es el margen que queréis obtener sobre el proyecto que hagáis, ¿vale? Entonces le damos a calcular el precio. Aquí marcamos, hemos marcado a los dos. Yo ya había metido un empleado, entonces ahora mismo estamos marcando ambos, ¿no? Que hay dos personas con estos roles y este salario y estas horas dedicadas, y queremos este porcentaje, ¿no? Entonces aquí el resultado es, oye, teniendo en cuenta que fulanito tiene un salario de tal, su coste hora es este, y teniendo en cuenta que fulanito tiene un salario de tal, como hemos puesto el mismo salario, sale lo mismo, ¿no? Entonces, para estos cálculos se ha tenido en cuenta que sobre el hay que añadir un 30% por el coste empresa de la seguridad social, que hay 220 días laborables al año, porque hay que tener en cuenta vacaciones, festivos y tal. Y entonces el coste total de personal del proyecto es tanto, ¿no? Tanto por el rol de paid manager y tanto por el rol del otro paid manager que tiene menos horas, no menos cantidad de horas. Entonces el proyecto en sí tendría que venderlo a este precio, y en este precio ya se incluye el 25% de gastos generales que tenemos imputados, que es 1.107, y 25% de margen sobre la venta, ¿no? Entonces tenemos la suma 2.215 y los 1.107 y los 1.107 de margen esperado. Entonces, bueno, aquí se explica cómo se calcula el precio de preventa, ¿vale? Y cómo se calcula el coste de estructura si así lo deseáis. Y bueno, podéis recuperar la simulación más adelante si copiáis ese link. Así que, por mi parte, creo que eso es todo. Voy a volver a enseñar la pantalla. Yo no estoy muteada, me parece, pero tú sí, Wilkins, ¿no? Ahora sí. Solo iba a decir que está puesto en el enlace abajo la calculadora de rentabilidad de Sherpa que nos ha creado para este webinar. Por si Eso le es. queréis dar, podéis abre, no os preocupéis, si le dais, no cierra el webinar, sino que abre otra pestaña y podéis volver. ¿Tenemos Vale, alguna pregunta? tarda como un poco en presentar la pantalla, no sé por qué, me da como error. No sé si es porque acabo de presentar otra cosa, pero ahora me da error, no me deja presentar la pantalla. Pero bueno, básicamente pasamos a Era por enseñar el QR, pero si tú ya has mandado el link, Sí, pues está no aquí es justo aquí necesario. abajo, puesto, marcado Perfecto, el botón perfecto. verde que tenéis. Y luego lo pondré también lo pondremos en YouTube, así que nadie se quedará sin él. Vale, me dice que hay una pantalla presentada, que te pregunte a ti para Ah, vale, parar la espera. presentación, ¿no? Igual es por eso. Sí, se ha duplicado antes. A ver si puedo quitarla. No me deja quitarla. Nada, se ha quedado ahí colgada Bueno, no pasa nada, no esa pasa nada, pantalla. no pasa nada. Vale, yo también tengo algunas preguntillas que yo creo que pueden ser interesantes, pero hay una que nos ha hecho María Sierra, que es Ujú. para calcular el CAC, el coste de un comercial persona, ¿se puede tener en cuenta como gasto? No sé exactamente qué quiere decir. Supongo que quiere decir si el gasto del comercial hay que incluirlo a coste directo, ¿no? Eso es lo que entiendo, ¿no? Se puede tener en Eso cuenta parece como gasto, como entiendo, gasto. o sea, el coste de un comercial, ¿vale? El salario de un comercial, correcto, vale. El salario de un comercial es sueldo y salario, ¿vale? O sea, es coste directo tal y como marca el PGC. ¿Qué pasa? Que tú tienes que decidir, María, si quieres que el sueldo y salario de ese comercial imputarlo directamente a proyectos o dejarlo como estructura. Es decir, si quieres que el salario de ese comercial se tenga en cuenta para calcular el margen bruto porque tú consideras que sus horas son imputables a proyecto, ¿vale? Porque lo consideras así, entonces tendrías que dejarlo en coste directo, su salario, igual que el salario de un diseñador o de un desarrollador o lo que tengas. Sin embargo, si tú consideras que el salario de un comercial, que así es como lo tienen la mayor parte de clientes de Sherpa, presta un servicio transversal a todos los clientes que realmente no se puede imputar directamente en el proyecto, habría que dejarlo como estructura. Entonces sería la diferenciación que hemos hablado antes, ¿no? Que ese sueldo y salario sería estructura y sin embargo hay otros que aparentemente son estructura, como un freelance, iría, aunque no sea interno, iría a coste directo, ¿no? Sería el ejemplo claro de personal interno
que va a estructura, o personal externo, que va a coste directo. Espero haber resuelto la duda. Genial, sí. Además, María está en el chat, así que nos dirá Yo si me refería para tenerlo como eso. referencia de CAC como KPI. Vale, tú dices para el CAC del cliente en sí, ¿no? Entiendo. Es que no sé a qué te refieres con CAC. A Vale, ver para si el nos coste de vamos. adquisición. Entiendo que para el coste de adquisición, ¿no? Vale, sí, sí, tiene que ser eso. Para el coste de adquisición, claro, efectivamente, vale, ya sé lo que se refiere. Es que no era Mm. no lo había entendido yo bien. Ella se refiere a que si eso puede imputarse como gasto en ventas y marketing, ¿no? Su salario. Correcto, correcto. Vale, vale, perdona. Ahora ya sí. Efectivamente, eso es gasto de marketing y ventas. 100%, ¿vale? Su salario es gasto de marketing y ventas. Efectivamente, porque es un gasto en el que tú has tenido que incurrir para obtener el cliente. Entonces, eso es gasto de marketing. Por supuesto que sí. Bien. Yo Disculpa, tengo que es aquí que no una había pregunta. leído bien antes lo de CAC y entonces no había No, entendido. no pasa nada. Yo creo que, bueno, sí, ya Nada, a nos ti, dice que María, muchas y gracias. disculpa el error de interpretación. Tengo alguna pregunta que puede ser que podemos rellenar. Que, por ejemplo, una que es: ¿qué señales indican que es el momento de subir los precios de nuestros servicios? En tu Vale. opinión. Esto es una decisión muy peculiar, ¿vale? O sea, muy particular, mejor dicho. Al final esto forma parte de la estrategia de la compañía, ¿no? Hemos hablado antes, ¿dónde te quieres situar tú? ¿Te quieres situar en un sitio donde te vean como un servicio más exclusivo o un servicio más caro? O sea, aquí yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? De un bolso de Loewe o de un bolso de Shein, ¿no? La función del bolso es la misma, pero el precio es completamente diferente. Si tú consigues que el cliente te perciba como lo EVE, está dispuesto a pagar un precio más alto que el de la competencia, ¿no? Pero si no te percibe así, tienes el riesgo de pérdida de cliente. Entonces, para mí, el momento de subida de precio, ya digo que es una decisión muy particular, pero tienes que tener muy claro que el cliente perciba ese valor extra que tú le aportas y que por tanto puede repercutir esa subida del precio, ¿no? O sea, que tu servicio da un plus con respecto a la competencia, o que tu equipo es mejor que la competencia, o que tus herramientas son mejores, o que tus tiempos son mejores, que eres capaz de entregar en tiempo y forma mejor que el competidor. Eso aporta valor. O sea, yo estoy dispuesta a pagar, de hecho lo hago, pago más por algunos servicios que podría pagar, pues porque son rápidos, porque son ágiles y porque a mí me compensa, ¿no? O sea, yo hago pedido del supermercado en una aplicación donde los precios son más altos y pago un envío, pero me da igual, porque me ahorro ir el tiempo del supermercado, me ahorro tal. Entonces, al final es cuestión de lo que el cliente perciba. Entonces, yo creo que esto se consigue hablando con el cliente también, ¿no? Y percibiendo un poco si es un cliente que es fiel, porque tampoco te la puedes jugar del todo a perder clientes, ¿no? Si no estás segura de que, si el mercado tiene unos precios muy distintos a los que tú estás dispuesto a poner, ¿no? Genial. Genial. Y tengo otra por aquí que es: ¿se recomienda tener tarifas fijas o precios personalizados para según cada proyecto? Es muy buena pregunta. Depende. Depende mucho del tipo de servicio que tú prestes. Y para mí el secreto está en la estandarización. Si tú prestas un servicio muy estándar y muy homogéneo entre todos los clientes, es interesante tener tarifas fijas porque simplifica muchísimo el proceso. Pero si tú prestas un servicio más personalizado, es mucho mejor tener precios adaptados a eso. Porque, claro, si tienes un servicio personalizado, el equipo es distinto, el seniority que necesitas es distinto, el número de horas también lo es, los recursos, el tiempo empleado de incluso el CEO, ¿no? O el manager o alguien que tenga en más categoría es superior. Entonces no te interesa porque vas a tener más clientes a lo mejor en los que pierdas que en los que ganes, ¿no? Porque quieres estandarizar y al final pues no es un servicio estándar. Entonces para mí ese es el secreto, la estandarización o la personalización. Genial. Y tengo otra pregunta más, que es: ¿cómo se aplica una estrategia de precios si vendes servicios y también productos digitales, como cursos, plantillas, y al final pues tienes dos tipos también bastante diferenciados?
Sí, aquí habría distintas líneas de negocio, o sea, al final funcionan de manera independiente, aunque salgan de la misma empresa, ¿no? O sea, tenemos que ver cuánto nos cuesta hacer cada una de los servicios y también qué margen queremos obtener, porque a lo mejor si nosotros queremos potenciar, por ejemplo, la formación, ¿no? No la hemos hecho hasta ahora y queremos potenciarla. Oye, pues a lo mejor nos interesa fijar un precio más ajustado al principio y tener un margen más bajito que en otros servicios que prestemos, que en los que tengamos más experiencia y más empaque en el mercado, oye, pues sacrifico margen para lanzar, ¿no? Para darme a conocer, para tal. Y una vez que ya esté estabilizado en el mercado y tenga éxito en mis formaciones, tenga más clientes, tal, pues entonces es hora de subir el precio. Genial. Y una última, antes de irnos, si nos podrías decir, en tu experiencia, cuáles son los errores más comunes que cometen las agencias o consultores al definir sus precios. Bueno, hay un poco de todo. O sea, yo creo que el error más común es no saber cuánto les cuesta ese servicio. O sea, no tener un buen cálculo de cuál es el coste directo y cuál es el coste de estructura que imputar. Ese es el error más común y más razonable, ¿no? Al final, si no tienes en cuenta todos los costes en los que vas a incurrir, no es que lo tengas en cuenta, sino es que ni siquiera lo tienes claro, ¿no? Porque no tienes esa estandarización, no tienes esa expertise o ni siquiera te has parado a medirlo, es mucho más fácil equivocarse que acertar. Entonces, te diría 100% que la falta de control sobre los costes. Genial. Genial. Pues con eso creo que estamos. No hay ninguna pregunta más por aquí que se me esté escapando. Vale, sí, tenemos otra pregunta más, que Genial. es de Gustavo, que nos pone, si trabajaras en Argentina, que tenéis, o que tienen un 2,5 de inflación mensual, ¿cómo se manejan los costes en este sentido? Yo tuve una jefa argentina que cada vez que nos queja en otra empresa, que cada vez que nos quejábamos de algo decía, vosotros no habéis trabajado en mi país, que eso es horrible, que hay que tener en cuenta toda la inflación, que finanzas en España es facilísimo porque no tenéis que tener en cuenta esto, lo digo con un chascarrillo. Es muy complicado, o sea, es un tema complicado. Y está claro que la inflación es para todos igual, ¿no? Entonces, si es una regla macroeconómica al final que afecta a todas las empresas, pues inevitablemente las empresas tienen que subir los precios en esa medida o están destinadas al fracaso, ¿no? Entonces, como las reglas del juego son parecidas para todos, ahí la fijación de precios o el aumento de precios está mucho más justificado por razones macroeconómicas y no por razones de enriquecimiento de las compañías, ¿no? Al final es un tema eso, de mercado que pues complejiza bastante y lo entiendo, pero bueno, las reglas de juego son para todas las empresas igual. Genial. Pues con esto ya estaríamos terminados. Justo un minuto nos hemos pasado de la hora. Pero Madre bueno, mía. muchas gracias, Beatriz. Yo me he quedado también con varias cosas que puedo ir aplicando. Que sepa todo el mundo que vamos a subir el vídeo en YouTube mañana. También, si Beatriz nos lo permite, subiremos las diapositivas en, Claro que en sí. SlideShare para compartir. Y también enviaremos el enlace bueno, que lo tenéis aquí abajo, por si queréis la calculadora de Serpa, que lo tenéis ahí para cualquier momento, pero también estaremos enviándolo en un correo para que lo tengáis todos. Beatriz, Fenomenal, pues muchísimas gracias por la invitación. Nada, por último decir que tenemos la próxima expedición el día 23 de abril, también en colaboración con SiteGround. El día 23 de abril a las 5, que tratará sobre la infraestructura digital como ventaja competitiva. Y nada, os animo a que os unáis también, que va a ser muy interesante, de parte de genial, Fernando Tellado. eso es. Pues muchas gracias a todos por venir y nos vemos en el siguiente webinar.